Doble Vía. Conozca un poco más de los temas y contenidos que generan opinión y hacen noticia. Mi Star donde hacer boleadas. Óigame, ¿usted no es Mr. Gringo? Aquí viene el auténtico. Yes. Así como Gold Star, que es la auténtica harina para hacer baleadas. Desde hace más de 30 años, Gold Star es la auténtica y original harina para hacer baleadas. Ser las originales. Es que a mí también querer boleadas Gold Star. Gold Star, conquistar todo. Por eso, mi amor, Honduras. En Radio América, la información es siempre visible. Suscríbase en nuestro canal en YouTube, Radio América HN. Óiganme, señoras, les vengo a contar que en todas las filas no puede faltar un producto nuevo y muy especial y que a ustedes les va a encantar. Al mercado ya llegó, la gran barra ya llegó. Al mercado ya llegó, la gran barra de Centella Campeón. Que rinde más y tiene estilo porque ya se vino y gusta más. La gran barra de Centella Campeón, de ahora en adelante será su jabón preferido. Prueba el renovado Centella Limpieza Profunda y su nueva variedad Fragancia Frutal. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Antes de entrar en el tema toral de la tarde, les comento lo que estoy viendo. En esto de las tomas de los institutos de segunda enseñanza, ya esto se convirtió en una feria. ¿Y quién es el culpable de esta feria? De la feria de estarse tomando institutos. Primero, los que aprovechan cualquier circunstancia para irse a un paro. Nunca me falta un mensaje de alguien que diga, que no le afecta, que sí, que no. He sido muy firme, muy decidido en esto de apoyar lo que tiene que ver, lo que favorezca. Estuve de acuerdo con eso de bajar el precio de los combustibles. Considero que el gobierno cobra demasiados impuestos y que se podía haber bajado. Por eso acompañaba la lucha de los transportistas. Pero el punto aquí es que el gobierno es el culpable de ese montón de islas que salen. Porque jamás una persona que dirige algo arregla la cuestión por islas. El gobierno no puede crear islas. Le solventa el problema a los universitarios, pero no a la clase media. Y no a los de estudiantes de educación media. Le resuelve a los de educación media, y luego van a venir entonces los obreros. Luego van a venir otro sector. No se resuelven así los problemas. Las decisiones son generales. Por eso se dice que las leyes son de aplicación general. Eso de bajar el precio de los combustibles, todo el mundo estaba de acuerdo porque beneficiaba a todos. El argumento del gobierno parecía lógico, pero realmente al analizarlo no era vendible ni aceptable. Decía, es que se van los carros de lujo. ¿Cuánta gente tiene carros de lujo en el país? Miren ustedes cuánta carcacha anda en esto. Que le decían unos argumentos. Bajar el precio de los combustibles solo beneficia a los que tienen vehículos. No. Porque con ese argumento no se pueden, con el aumento del precio de los combustibles, aquí se justifica cuántos incrementos a productos. O sea, eso sí beneficia al que usa el transporte. Entonces el gobierno, si le da una solución a los estudiantes de la universidad, entonces ahí se le revuelven de otros institutos. Luego va a venir la gente del transporte interurbano. Le dicen a usted que tienen que dar subsidio a estudiantes y personas de la tercera edad. Y se pregunta a usted, ¿y los que estamos en medio? Los que están en medio no son seres humanos. Los que están en medio no gastan. Los que están en medio no tienen problemas. El que no es tercera edad y que no es estudiante no tiene problema, le sobra el dinero. Por supuesto que hay un montón de gente que tiene problemas económicos, que usa el transporte. Entonces, las soluciones de los gobiernos no deben de ser por grupos, para un pequeño grupo. La solución es general. Entonces, ahí aprovechan todos aquellos que quieren de una u otra forma hacer un paro. Yo siempre creo que uno debe tener una causa por la cual va a protestar, pero no inventársela. No ser un rebelde sin causa, o cualquier causa es válida. No. Usted pelea por algo. Entonces, aquí hay muchos que no quieren clase. No quieren y van a aprovechar lo que sea, o quieren aprovechar para hacer bulla, porque están en contra del gobierno, como están muchos sectores, pero tampoco hay que entrar sin argumento.
Y el gobierno no debe dar argumentos. Las soluciones al transporte son general. Pero fíjense bien, aún con todo esto, aquí hablamos de un transporte público. No existe un transporte público porque no es del gobierno. Ese es un transporte privado, el que tenemos en Honduras. Hay sectores donde tiene países, donde hay un transporte público, que tienen un tren. Es más barato, puede ser caro en relación a nuestro ingreso per cápita en Honduras. Pero usted toma en otras partes un transporte público verdaderamente, que le da mejor servicio, mejor calidad. Usted prefiere andar en ese transporte público. Aquí no hay alternativas, y cuando se dé una alternativa debe ser para todos. Insisto, para todos, para el obrero, para cualquiera, para el profesional medio. ¿Cuánta gente quieren? A mí particularmente, aún teniendo mi vehículo, si yo tuviese la oportunidad de salir de aquí de la radio y tengo que ir a hacer un mandado al centro, preferiría 1 y 100,000 veces irme en un transporte público, cómodo, sin manejar, sin ir en tráfico. Prefiero 1000 veces irme en ese transporte público que en mi vehículo. ¿Por qué no lo hago? Porque no me da seguridad. Prefiero irme a estresar en el tráfico, a estar recibiendo insultos entre taxistas, entre los que conducen, entre manudos que andan por ahí, andarse estresando, porque me siento más seguro en mi carro, aunque tengan que ir a pagar estacionamiento. Esa es la realidad. El gobierno no da soluciones. Entonces, quieren parar ese montón de huelgas en los colegios que hasta por molestarla pueden hacer. Den una solución a todos. E insisto, todos somos seres humanos. Lo es el niño, lo es el adulto, el anciano, como es el que tiene esa edad media. Esa edad, el que tiene 20, 30 años, como si no tuviera necesidades, como si solo los jóvenes, solo los niños tienen necesidades y solo los adultos. Todos tenemos necesidad en el país, todos. Apréndalo eso, gobierno. Tiene que aprenderlo. Las decisiones se toman para todos. Nos benefician a todos o nos perjudican a todos. Así debe ser la democracia. Luego, les comento. Dice don Ricardo Álvarez, antes de entrar en el tema del diálogo, decía don Ricardo Álvarez en un tuit, y que aquí lo entrevistó Mauricio en el noticiero, decía que esto del diálogo no nos da de comer, y aparte que daba unos oda ahí para don Reinaldo Sánchez, no nos da de comer y que mejor pongámonos de acuerdo para sacar a Energía Honduras, decía. Alguien le contestó en un tuit, en un mensaje que decía, tema distractor. Aquí revuelven a la gente con solo hablar de la energía. No importa quién esté dando el servicio, porque hay inconformidad en todo en Honduras. Aquí hay inconformidad en todo. Pero sí creo en un tema distractor, porque eso no lo debería tratar en un tuit. Ricardo lo debería tratar ahí en un Consejo de Ministros. Siendo vicepresidente, tiene la oportunidad de hablar con o designado presidencial, tiene la oportunidad de hablar al presidente. Oíme, esto no funciona. Resolvámoslo. Ganate a la gente, hace esto. Tal otra empresa. No, eso no se resuelve con tweet. El presidente Donald Trump lo hace en Estados Unidos, revolver a la gente en tweet porque tiene los medios cerrados. Porque allá todos los medios casi están en contra de él, CNN está en contra, entonces él le responde porque la gente lo lee en tweet. Pero Ricardo y el presidente no tienen problemas de esa naturaleza. Entonces, ese problema de la energía con esta empresa lo pueden resolver ellos, o sea, sin necesidad de llegar a un tweet. Pero sí nos saca del tema. ¿Cuánta gente está escribiendo ya con el tema de la empresa de Energía Honduras? Entonces nos olvidamos del relajo vergonzoso de ayer en el diálogo. Sí, es tema distractor. Tal vez no fue la intención o tal vez sí fue la intención, pero sí es un tema distractor. Vamos ahora al tema del diálogo. Ayer se reflejó una gran realidad. Lo hemos venido diciendo. Yo no soy partidario de que digan sea positivo. Es que hay que ser positivo, optimista, cuando las condiciones le dicen que hay que ser optimista. Usted está viendo que están dando en la madre, perdónenme, no es una mala palabra, están dando en la madre, están diciendo esto, lo otro. Y cuando usted está viendo ese ambiente, va a creer usted que se van a poner de acuerdo. Pero el peor papel lo hace el gobierno. Y digo que lo hace el gobierno no por estar en contra del gobierno, porque es la autoridad del país. Los representantes del gobierno son los que deben de ser más tolerantes, los que se deben de quedar callados y dar el ejemplo. Don Juan Orlando Hernández no le transmite a sus funcionarios lo que él repite a cada rato. Yo lo he escuchado y todos los hondureños han escuchado que dice el presidente que su abuelito o su papá, yo no sé quién lo decía, pero a cada rato dice mi abuelito o su papá se lo decía, que para pelear se necesitan dos. ¿Por qué no le dicen eso a sus funcionarios? Miren, o a su partido, para pelear se necesitan dos, déjenlos que hablen.
Me tocó en un momento estar en las elecciones presidenciales en Nicaragua, cuando gana el señor Daniel Ortega, y hablo la primera cuando vuelve al poder. Le decían de todo, asesino, confiscador. Era una alianza del Partido Liberal allá en Nicaragua con otros partidos contra el sandinismo de Daniel Ortega. Pero así le decían, confiscador, asesino, y cuántas cosas le decían. Mire, había un silencio y utilizaba una canción de John Lennon. Una canción de John Lennon, esa de la paz, que habla de la paz, y un símbolo en todas las calles que quitó el rojo y negro. Había quitado el rojo y negro, que significa revolución, sangre y todo lo que quieran decir, y puso una bandera que parecía gay, de un montón de colores, que simbolizaba, según ellos, la paz. Me costó llegar hasta uno de los funcionarios, le decía, dígale al señor Daniel, quería una entrevista para la radio. ¿Y por qué no contestan? Oye, me le está diciendo asesino, le está diciendo. Déjenlos. Nos interesa, decía, los nuevos votantes. La juventud de hoy, la que nos va a dar el voto, no vivió esos años que esta gente está hablando. Ellos son los retrógrados, pueden decir, y más bien nos están haciendo mártires. Nos están haciendo mártires y más bien estamos ganando más simpatía con que nos ataquen. Pareciera mentira, pero esa elección la ganó, y la ganó bien Daniel Ortega. Lo demás lo hizo ya con fraude para quedarse. Lo demás lo hizo como lo hacen todos los dictadores. Utilizar la ley, utilizar el poder para quedarse en el poder. Pero ahí logró. ¿Pero cómo logró? Tolerando. Tolerando. ¿A quién más que el presidente Lobo aquí se le trató como cualquier ciudadano? No lo reconocían como presidente. Pepe. Y le decían de todo, del fraude, no le decían del fraude, del golpe, el presidente golpista. Y no tenía nada que ver que la llegada de Pepe con el golpe. Él llegó correctamente. Llegó porque los liberales se decepcionaron de su partido y abandonaron su partido por las posiciones que habían adoptado. Unos a favor de que se había sacado al señor Manuel Zelaya Rosales y otros en contra. Entonces, esa división del Partido Liberal le dio el poder a don Porfirio Lobo. Pero el tema es lo tolerante que fue, que le decían Pepe, le decían esto, le ponían de feo, cuántas cosas, y ahí estaba. Pero aquí son una chinche, mecha corta, como se les dice. ¿Cómo es posible que si alguien llega a insultarlos, van a ir ellos a responder con insultos? Déjenlo que se exhiban. Que le digan a usted, vendido, ladrón, todo, déjenlo que se exhiba. Entonces, el gobierno no quiere diálogo. El gobierno realmente no quiere diálogo. Cuando se dice que el Partido Nacional quiere mayoría y controlar la mesa de diálogo, sí hay mucho peso, aunque no les guste, aunque crean que es por estar en contra. ¿Por qué? Porque los representantes del gobierno son los mismos activistas que andan defendiendo al gobierno y al Partido Nacional, más los activistas que ponen a hablar, que mandan al aeropuerto, que mandan a los foros a defender al gobierno, son los mismos. Entonces, de cualquier forma, sí tienen una mayoría. O es el Partido Nacional o es el gobierno. Y finalmente, el tema toral. Nunca se va a poder llegar a un diálogo si están con esas cobardías de no tocar el tema toral. El señor Gary Fulk, que ayer perdió, que ayer ya parece que colapsó, debe de entenderlo. Quiere que dialoguen de otros temas, que hablen de reformas electorales, resuelvan ese problema de la presidencia. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo queda? ¿Quién acepta esto o no lo acepta? Una vez que salgan de ese tema, que es el toral, todo lo demás lo podrán discutir con tranquilidad. Pero si se van a ir por las ramas, siempre va a estar ese tema de dictador, del usurpador, del fraude. Ese tema nunca lo van a quitar. Ese es el obstáculo. Entonces, sigamos hablando de diálogo, sigan con romanticismo, hoy si vamos, tenemos voluntad, aquel no tiene voluntad. No quieren tocar el tema central. Los problemas se resuelven tocando el tema central, lo que nos molesta. Hoy voy a dialogar eso con el doctor Concepción Ramos, que siempre tiene esa amabilidad de aceptar las invitaciones, que él está fuera de la vida política y se mantiene pues muy activo, muy informado, observando lo que pasa en el país. Gracias, doctor Concepción Ramos, por aceptarme la invitación y que dialoguemos. Gracias a la gente que nos sintoniza en el Facebook Live de Radio América. Muchísimas gracias, don Rodolfo Colindres Cerazo. Es altamente satisfactorio estar acá en esta radioemisora, sobre todo porque se va a tocar un tema que resulta de primordial importancia en este momento. Pero eso no significa que el tema no haya estado en la agenda política los últimos 8 meses. Le comentaba al llegar que en la primera semana de febrero usted tuvo la deferencia muy gentil de su parte de invitarme a venir a este programa a hablar precisamente
sobre el diálogo. Han transcurrido literalmente... Usted tiene un registro, quiero que escuchen eso. ¿En qué fecha fue? Fue el 5 de febrero de este año. El 5 de febrero, a dialogar sobre este tema. Sobre este tema. Cuando ya estaba la propuesta de un diálogo y cuando en ese entonces hacíamos algunas acotaciones referentes a las limitantes que el diálogo mismo tenía, que siguen siendo las mismas de hoy en día. O sea, de febrero a agosto. En buen español, lo que ha habido son 15 reuniones muy gentiles y muy amables para tomar café, pero que resultados exactos no hay por una simple y sencilla razón. Y quiero enfocarme en esto de manera puntual. Hay una metodología que siguieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, que es el método Zopf, que plantea una primicia fundamental. Dice, un problema correctamente planteado está 50% resuelto. Y usted lo acaba de decir ahorita. ¿Qué originó esta crisis política? Esta crisis política la origina precisamente, en primer lugar, una candidatura inconstitucional y la figura de una reelección inconstitucional. Segundo tema, es una elección totalmente cuestionada y con múltiples denuncias de fraude. Y lo tercero es que posterior a la crisis se originó una violencia sistemática que dio como resultado la violación de los derechos humanos y la muerte de más de 40 compatriotas. Eso originó la crisis. Y el diálogo debe partir precisamente de esos temas. Y quiero ser optimista en esto y decir que lo que se ha planteado públicamente es la única agenda del diálogo, porque también puede haber otra agenda. Aquí nadie discute que pueden haber dos agendas, una pública y otra de negociación aparte. Yo quiero partir de lo que realmente conocemos, que es la agenda que está expuesta públicamente. Y esa agenda expuesta públicamente debe tener un solo punto: resolver efectivamente el dilema de la elección presidencial inconstitucional, la denuncia del fraude electoral y las violaciones a los derechos humanos. Si eso está planteado correctamente, la solución luce efectivamente con un mecanismo y una metodología mucho más fácil. Ese es el punto de partida. ¿Qué sucede hoy en día? Se dan inconvenientes entre los sectores que concurren, que igualmente es de aclarar que quienes deben participar es la oposición como tal y el gobierno como tal. Y la oposición en su expresión acabada de toda la fuerza. Libre, Partido Liberal, y del gobierno, el gobernante, que es el líder de su partido. Toda esa parafernalia que se ha creado es únicamente elementos de distracción para no abordar el tema fundamental. ¿Qué sucedió el día de ayer? Se hace una pequeña crisis producto de la intolerancia y la falta de experiencia de quienes concurren a las mesas de negociación, y hoy se ha generado una discusión sobre el diálogo por sí mismo y no porque el diálogo sea la primera instancia para resolver los problemas de la crisis política. Entonces lo que hemos tenido, yo estuve viendo hoy foros en un periodo de tiempo muy corto, donde se discutía qué pasó en el diálogo ayer. Ese no es el problema. El problema es efectivamente lo que hemos planteado. Esos tres grandes temas que son los que motivan realmente la instancia del diálogo, pero no discutir que no nos ponemos de acuerdo en el diálogo porque el diálogo pide uno y pide el otro. Esos no son los problemas. Esas son las intrascendencias que quieren hacerse ver precisamente por la inexperiencia de quienes concurren a él. Y bien que, no sé si usted lo comparte, yo digo, un diálogo, ahí está el general Romeo Vázquez Velázquez desesperado porque lo llamen, escucho a la señora Marlene Alvarenga también queriendo tener participación en todo este pastel, pero la realidad es que la división, la confrontación en Honduras, por favor no hay que huirle, si queremos que esto se resuelva no hay que huirle.
La confrontación y la división en Honduras es por el tema de la reelección de don Juan Orlando Hernández. Esa es la realidad, ese es el tema. Y no solo eso, como usted lo decía, que cómo surge la candidatura, sino lo que pasó el día de las elecciones. Entonces, los actores principales en ese punto son los que se deben de poner de acuerdo para que el resto de la población adopte una posición. Si ya se pusieron de acuerdo, todos los demás no tienen por qué estar alegando, ¿entiende? Entonces, en ese punto, que es donde debe comenzar el señor Garafuli, sí, yo particularmente estoy de acuerdo que debe entrar el señor Juan Orlando Hernández, debe estar don Luis, Salvador Narrala, que es el más directo, con la alianza, que es la alianza la que lo representó, pero si quieren ir solo a nivel presidencial, pues Salvador, don Juan Orlando Hernández, los principales, la lucha del poder estaba en ellos. Lo que se alega quién ganó y quién perdió está entre ellos dos. El más cercano, el Partido Liberal. Entonces, si quieren ponerlo ahí, salgan de ese tema entre ellos y una vez que ya se pusieron de acuerdo, entonces comiencen a dialogar de las reformas, todo lo que hacer, porque ya ni uno ni otro van a estar alegando si esto es legal o es ilegal o si fue ilegal y lo aceptaron con esas salidas salomónicas de Honduras, ¿va? Salidas salomónicas de Honduras donde dicen por esta única vez. Que esas son las salidas históricas de Honduras. Por esta única vez aceptamos. Entonces, si por esta única vez se ponen de acuerdo, hablen de los otros temas y que entren todos los demás a hablar de lo que quieren, hasta para elegir técnico de fútbol si quieren, pero salgan del tema toral para que se acabe esta lucha. ¿Por qué se insultaban ayer en esa reunión? Por el mismo tema. Por el mismo tema. ¿Quién está en el poder? A Juan Orlando hay un sector que le dice que se robó el poder, que se quedó. Algunos le recuerdan su frase, haré lo que tenga que hacer, y todo el mundo lo interpreta que lo hizo como lo prometió. Entonces, hablen de ese tema. Yo le voy a comentar algo, y esto son observaciones propias de cualquier manual de negociación. Usted concurre a un diálogo de esta naturaleza, y lo que está en juego no son valores de justicia, lo que está en juego son valores de poder. Y para que yo haga valer los consensos o los acuerdos que haga con quien representa el poder, debo a su vez tener el poder suficiente para hacerlo cumplir. Y ahí es donde está uno de las grandes limitaciones en esto. Me acaba de dar un golpe tremendo, doctor. Yo soy altamente romántico pensando que ellos están en el problema. Usted me está hablando de una realidad. Esa es la lucha por el poder. Esa es la lucha por el poder. Poder que cuando la gente ha argumentado estos días diciendo el gobernante firmó un decreto ejecutivo. ¿Sabes lo que es un decreto ejecutivo? Un decreto ejecutivo es una resolución que hace un gobernante en el ejercicio de su poder público. Pero un decreto ejecutivo lo hace él y él mismo lo hace. Exactamente. Él lo hace y él lo puede hacer cuando quiera. Exactamente. Y entonces quieren hacer de eso una argumentación jurídica diciendo que eso está escrito en piedra. Eso es completamente absurdo. Ni los que lo siguen se la tragan. Y le hacen comparsas, pero ni los que lo siguen se la tragan. Y entonces están pidiéndole en un decreto al gobernante que llegue ahí cuestionado, que acepte que su panorama inmediato es irse del cargo. ¿Y qué gobernante que se queda por la vía del autoritarismo renuncia al mando? Sí. No conozco a nadie. Por eso es que la oposición, cuando se sienta a dialogar, debe sentarse con una agenda común y con algo vital, con un elemento que le permita negociar a su vez con poder. Eso es un elemento indispensable en cualquier negociación, que yo tenga la fuerza de hacer valer mis puntos de vista, porque lo que estoy peleando es poder. Yo no estoy peleando desde la oposición que me reformen la ley electoral, que me den participación en el Tribunal Supremo Electoral, que limpien el Registro Nacional de las Personas. Esas son decisiones administrativas y no tienen efectivamente carácter político que implique decisiones de poder. Eso hay que salvarlo. Y ahí es donde hay una de las grandes limitantes que yo, como ciudadano, y reitero, como ciudadano, le miro a la oposición. Ha sido un hierro descomunal para la oposición desmovilizarse. Yo
siento al gobierno si tengo la fuerza del respaldo ciudadano tras de mí, capaz de acompañarme para poner temas de agenda en un diálogo que efectivamente la condición de vinculante la haga la fuerza que tengo para ir a negociar, porque estoy negociando poder. Está negociando poder. Eso es vital. Y usted dijo algo, no se trata ese término negociar, si quiero que lo ampliemos, porque usted dice algo correcto, digamos, no es de ir a hablar del registro del tribunal, porque no solo son ellos el problema está la sala, entra el Poder Judicial con la sala de lo constitucional, una sala vergonzosa y que no tiene credibilidad en el país. La sala de lo constitucional no tiene ninguna credibilidad en el país. Iríamos hasta la fiscalía, porque hay una fiscalía de delitos constitucionales que no actúa. Y que si actúa será con un tema churro, pero no con la noticia de primera mano. Entonces, en el registro, en el tribunal, ¿saben qué es lo que se ha dado siempre? ¿Por qué no hay tanto problema? Porque se ponen de acuerdo en repartir chambas. Son centros donde los partidos se ponen de acuerdo con cuotas de poder para tener activistas. Y por eso esas instituciones son malas, porque la llenan de activistas. Tanto les corresponden a tal partido, tanto a tal partido, para complacer a su clientela política. No se piense en la identificación, no se piense en la ley, se piense en la complacencia cuando están en paz. Cuando llegan los conflictos comienzan a surgir todo esto. Ahora, ¿negociar qué? En este punto, cuando usted dice, voy a una mesa para negociar, ¿qué se puede negociar aquí? Es el punto, cuando estamos hablando del poder y una violación constitucional. Por eso es que cuando, desde el punto de vista político, un sector de oposición o toda la oposición concurre con un gobierno de corte autoritarista a negociar posiciones, esa oposición debe tener un respaldo igualmente de poder. ¿Qué negociar? Pues ahí están los temas de agenda. Yo soy de los que luzco pesimista en ese sentido. ¿Va a renunciar el gobernante actual a los 4 años que le legalizó el Tribunal Supremo Electoral para que se quede en el gobierno? La respuesta categórica es no. Exactamente. Entonces, lo pueden obligar a renunciar desde afuera, pero no. Pero el gobierno tiene un gravísimo problema en esto. Todavía no adquiere legitimidad frente a la sociedad. Y la crisis del gobierno es una crisis de legitimidad. El diálogo lo legitima. Perdón. Eso, lo que dice el doctor Concepción Ramos, hay que entenderlo. Yo se lo he dicho a mucha gente. Es que una cosa es la comunidad internacional, que lo reconozca, y otra cosa es en el país, la sociedad, aquí. Legitimarse ante nuestra sociedad. ¿Qué pasó con el expresidente Manuel Zelaya Rosales? La comunidad internacional en general lo estaba apoyando, pero en el país nunca se pudo solventar ese problema. O sea, la comunidad internacional puede hacer cuantas reuniones quiere el embajador de allá, pero mientras el pueblo, los hondureños no estén satisfechos, el problema va a existir, ahí va a estar. Fíjese que usted aporta algo importante. Si usted recuerda, inmediatamente pasadas las elecciones en noviembre, el gobernante convocó a un diálogo con sus compadres. Y entonces concurrieron sectores de sociedad civil, concurrieron organizaciones que responden a sus intereses, concurrió su gente. Y la misma comunidad internacional dijo, mire, usted no puede reunirse con sus compadres, tiene que reunirse con quienes son la oposición. Uh-huh. ¿Qué resulta de eso? De esto resulta que ahorita, en este preciso momento, y que en este momento también están reunidos nuevamente en Naciones Unidas, quien gana instalando el diálogo es el gobierno. Porque el gobierno está urgido que lo reconozca. Desde que usted se sienta a dialogar con la contraparte que ha cuestionado, desde ese momento lo está legitimando. Y eso es lo que en efecto anda persiguiendo el gobierno. Van a respetar lo pactado. Se lo digo con todo el respeto del mundo. Personalmente tengo gravísimas reservas porque en el inmediato pasado, si algo ha caracterizado a este gobierno es que no respeta los pactos con nadie. Y la misma comunidad internacional y la misma Unión Europea y la misma Naciones Unidas fueron testigos de que antes de esto, en el 2013, también se firmaron acuerdos
y tampoco fueron respetados. Y con la comunidad internacional. Y con la comunidad internacional se firmaron acuerdos. Muy bien. Y si usted repara, el día de ayer, cuando este diálogo, por ser diálogo mismo, entra en una crisis producto, reitero, de la falta de experiencia y de la inmadurez con que se ha abordado, y que luce, en aquel momento, el día de ayer, luce que el diálogo fracasa, aparecieron los corifeos allegados al gobierno, con el membrete de sociedad civil, que el tema hay que tratarlo, que los problemas del país siguen siendo los mismos, desempleo, inflación, falta de crecimiento económico, etcétera, etcétera. Usted está hablando de las voces tradicionales, las de siempre. Correcto. Y son gente que en la práctica de nuevo replican el propio discurso del gobierno. Y también aparecieron los representantes de los partidos estos, que alguien me hacía una acotación el otro día, me dice, no son partidos de maletín, son, me dice, del maletín, porque en ese maletín hay más recursos que compraban todo tipo de voluntades. Entonces, han aparecido actores que ahora se ofrecen inclusive para formar parte del diálogo en una pantomima, porque eso ya es efectivamente una pantomima. Hay un reto que hay que dejar planteado con objetividad. No es porque esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el actor. Ese diálogo requiere de un actor importante de trascendencia política por su capacidad de movilización que se llama libre. Entonces la gente dice, no, ya el expresidente Zelaya anunció que no quiere participar. Lo que pasa es que hay políticos, de políticos a políticos, y hay políticos que dicen mis temas de agenda son estos. Y ahí es donde hay que aprender a jugar precisamente con talento, con creatividad, con inteligencia y sobre todo con tolerancia. Es necesario que concurra libre en estas instancias. Es necesario, y yo dijera indispensable, porque es en efecto el único movimiento político que tiene capacidad de movilización. Claro, ahí tiene usted toda la razón. Es cómo se va a llegar a un acuerdo entre todos y libre. Porque mucha gente habla que les cae mal, otros que lo quieren al expresidente Zelaya, pero tiene un poder de convocatoria, que si él llama a movilizaciones, unas podrán ser masivas, otras no, pero que puede desestabilizar. Sin duda. Entonces, si no va a estar esa fuerza, lo dijo el expresidente Porfirio Lobo. No puede haber diálogo si no se involucra a libre. Tienen que convencer a don Manuel Zelaya Rosales que entre a negociar. Por eso digo, y el tema toral del expresidente Zelaya, ¿cuál es? Sí, ya lo dijeron en una conferencia. Ellos están hablando y siguen reclamando la presidencia de la República para Salvador Narrala. Entonces tienen que ir a hablar primero de ese tema. ¿Cómo convencer a Salvador Narrala que acepte que no? ¿Cómo hacer que la gente diga, bueno, ni modo, era ilegal, es inconstitucional, pero este hombre se quedó en la silla y no hay forma de sacarlo, que ahí quede? ¿A cambio de qué? Pero tienen que tocarlo. Evacuado ese tema, se avanza lo demás. Pero don Manuel Zelaya va a seguir repitiendo ese discurso. Porque ese discurso, le tuvo el argumento. Miren, miremoslo, el problema es cuando Perdóname, nos volvemos apasionados. Y es que se le aplica a él. Porque recuerde que a él se le saca precisamente bajo estos argumentos. A él sale del poder. Él sabe de lo que está hablando. Hoy está peleando. Mucha gente lo sacó del poder. Él sabe de lo que está hablando. Y le quitaron un poder ganado en las elecciones, supuestamente, con la alianza. Miren, el caso del expresidente Zelaya, al margen de que se comulgue o no con sus ideas, es un político que ha aprendido cosas básicas y las pone en práctica. Uno es a mantenerse vigente políticamente. Si en el proceso electoral pasado a Salvador Narrala se le hubiese entregado el poder, como efectivamente es la percepción generalizada de todo el pueblo hondureño, la posición de vigencia política del expresidente Zelaya no tuviese el efecto que tiene hoy. Entonces Zelaya puede aprender y sabe que tiene que hacer valer ese principio de su participación. Y esa es una cosa que le corresponde a él políticamente como tal ejercer ese derecho. ¿Qué queda de este diálogo? Porque el tema de fondo en esto es, y como
¿por qué no resolvemos el tema de manera parcial? Y hagamos las reformas electorales primero y discutamos después el tema de la institucionalidad del Estado. Y aparece aquella tesis que se dio precisamente en medio del golpe de Estado cuando decían, vamos a crear una comisión negociadora, ya hemos resuelto el 80%, solo falta el regreso del gobernante a su cargo. Y lo que se vendió hacia afuera fue el 80% de que tenían resuelto. Hoy en día debe partirse de algo fundamental. Nada debe estar aprobado si todo no está acordado. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo en las reformas electorales y en depurar el registro nacional de las personas, sí. Pero mientras no hablemos del tema central, esto es como que no le hemos hablado. ¿Recuerda usted, y qué bien que lo señala en esto, vámonos al pacto de Cartagena, ¿cómo se llamaba aquel? El acuerdo de Cartagena. El acuerdo de Cartagena. El acuerdo de Cartagena. Muy criticado, algunos dicen, aquí fue una negociación para que el expresidente Zelaya y su gente no fuese a los tribunales. Eso es lo que se dice. El expresidente Porfirio Lobo Sosa, con todo y que lo miren así, utilizó toda la inteligencia sin pelear. Se fue en contra de su partido y se fue solo a negociar. ¿Qué negoció? ¿Qué le interesaba al expresidente Lobo en ese momento? Sacar la resistencia de las calles. Tenía a la resistencia en las calles. Él fue a negociar para poder gobernar, para poder estar ahí, sacar la resistencia. No los dejó felices, pero los sacó de las calles. ¿Cómo los sacó de las calles? Logró negociar reconociendo o haciendo que esa resistencia se convirtiera en partido político que hoy es libre. Increíblemente, negociaciones similares la había hecho Callejas en otras circunstancias cuando mete a la UD como partido político, ¿se acuerda? Que trae a aquellos guerrilleros, aquellos guerrilleros que salieron en la década de los 80, los trae al país. Pero eso negoció Porfirio Lobo, pero con eso cayó. Don Manuel Zelaya vino, dio un discurso. Después de que estaba en la embajada de Brasil, vino a dar un discurso y ya estaba en la vida política sin ser perseguido y sin el temor de ser encarcelado. Dio una relativa tranquilidad en el país. División, insultos, pero ya podíamos circular en las calles. Él supo, aquí no quieren aceptar que hay un problema. El problema sigue siendo la presidencia. Sin duda. Entonces, si no se resuelve ese punto, no vamos a salir. Tiene que haber un pacto de alguna naturaleza para resolver eso, para que ni don Manuel Zelaya Rosales ni Salvador Narrala estén hablando del mismo tema. Que me robaron las elecciones. Pero le voy a comentar, y le voy a hacer este comentario. Yo fui persona en el pasado que tuvo la feliz oportunidad de acompañar al expresidente Carlos Roberto Reina. Y un día, mientras comíamos en medio de un río, yo le hice una pregunta. Cuando se llega a momentos de crisis en la vida política, ¿qué se hace? Y me dio una respuesta muy simple. Cuando hay momentos de crisis, se recurre a los valores y a los principios de los políticos. Aquí el problema es tan de fondo que no hay ni principios ni valores. Aquí la gente firma documentos y después poco le importa que firmó esos documentos. Y no hay precisamente confianza porque esos documentos no están avalados por un sector de poder que haga cumplir precisamente lo pactado. Eso que usted está señalando, por eso que usted está señalando que aquí se firman convenios que después no les importa burlarse y no cumplirlo. Por eso el decreto ejecutivo del presidente no tiene peso. Porque los que conocen de ley saben que él lo emitió y él lo puede quitar cuando quiera. Cuando quiera lo va a quitar. Ya consiguió su reconocimiento, ya se acabó el lío, él lo quita. Yo les recordaba aquí lo que pasaba en Estados Unidos con ese programa DACA y otros. Los hizo Obama, eran del presidente. El presidente los puede quitar, lo quitó el otro presidente. Lo que es aprobado en el Congreso ya es complicado. Ya no es el capricho del presidente. Ya no es la viveza, porque ya tiene otras bancadas. O sea, aquí quieren jugar a la astucia. Los acuerdos se pueden violar y sobre todo si la potestad del documento la tiene el mismo que la firma. Por eso les reitero, los acuerdos se cumplen si uno tiene el poder para hacerlos cumplir. Y vamos a poner en términos prácticos que digan
vamos a hacer reformas electorales, vamos a hacer una investigación post de lo que sucedió en el día de las elecciones para conocer efectivamente cuál fue el resultado real de ese proceso electoral. Y transcurre el tiempo. ¿Quién va a hacer cumplir eso? Si quienes aquí al interior del país deben tener la obligación de haber asegurado la alternancia en el poder, fueron cooptados. Ahora, yo le hago la pregunta, con lo que usted está haciendo, ¿valdrá la pena, y eso lo pide la oposición, hacer un análisis de lo que pasó y de qué serviría? Si llegan a la conclusión de que efectivamente todo eso que se dio fue una manipulación para darle vuelta al resultado, ¿de qué nos sirve? ¿Se va a perdonar o se va a revertir todo eso? Ya usted lo dijo, el que esté en el poder no va a soltar el poder nunca. Entonces, ¿de qué nos va a servir? ¿Para reafirmar o para negociar qué? Fíjese que si usted repara, estos días anteriores ha habido una campaña en los diferentes foros y en los diferentes medios, haciendo ver la urgencia del diálogo. Miren, ahora todos somos hermanos, todos nos vamos a dar un abrazo. Aquí no ha sucedido nada. Sí, que el interés de un lenguaje bien oficialista ese. Que el interés de la patria está sobre cualquier otro interés, que los políticos solo piensan en sus posiciones personales. Y usted lo va a escuchar, que ese discurso hilado y sistematizado en todos los medios viene desde un solo sector. Yo quisiera hacer una reflexión sobre algo de fondo. Se uniforma el criterio. Correcto, pero le voy a comentar. Uniforman el criterio en los medios, pero usted entra a las redes de comunicación del país, a las redes sociales, y ahí está el otro panorama de la Honduras real. La otra Honduras. La otra Honduras, o lo que el mismo gobernante decía, la Honduras de allá. ¿Qué le quiero decir con eso? Que por mucho que se trate de silenciar la opinión pública, que por mucho que hayan campañas de distracción, como esa de Ricardo Álvarez, hablando de la energía eléctrica, del café, de otro tipo de un cosas. tema populacho. Por mucho que hagan eso, si hay algo que corre como un denominador común en toda la sociedad, es que la indignación ciudadana está ahí, que no ha variado ni siquiera un ápice. Y que si bien es cierto, no se ha caracterizado un liderazgo de esa oposición como tal, y que pueda haber descontento con los mismos sectores políticos de la oposición, eso no significa que la indignación ciudadana ha menguado. Claro que hay indignación ciudadana. Yo me siento indignado frente a los cobros que me hace el Estado. Usted se siente indignado con el cobro abusivo a los combustibles que todos los pagamos, al cobro abusivo que tenemos de la tasa municipal. Ahí escuché a este señor Álvarez defendiendo al alcalde. Mire, ese señor, yo quisiera ver una auditoría real de esa municipalidad. Cuando hay impuestos confiscatorios, esas cosas siguen estando vigentes e inalterables. Y ese es en esencia el temor que tiene el gobierno de que esto se le vaya de las manos, porque entonces la sociedad va a salir masivamente a protestar. A mí no me cabe la menor duda. Vaya al mercado, don Rodolfo, y hable con la gente, el que anda comprando. Vaya a los supermercados y se va a dar cuenta la indignación que hay, porque efectivamente tenemos un problema gravísimo. Pero ¿por dónde se comienza a resolver ese problema? Por el tema político. Queremos saber realmente quién ganó las elecciones. Así, con toda la transparencia del caso. Yo estoy interesado como ciudadano saber quién ganó las elecciones. Si ese sistema se cayó más de 600 veces, ¿quién ganó? Es cierto que los votos rurales realmente cambian y había un presentador televisivo haciendo toda una parafernalia de esto. Mire, ese tipo de cosas deben corregirse. Hay cosas que si nos vamos a ese día de las elecciones, aunque muchos pueden cambiar de opinión, uno tiene que ser sinceramente constante. Uno debe ser en ese sentido de una sola línea. Lo que pasó el día de las elecciones en el país no se había dado. Fue vergonzoso. Decir que se revierte en 5 puntos, señores, es vergonzoso. Darle largas para no dar los resultados es vergonzoso. Decir que el resultado va a salir el jueves, ¿se acuerda que eso fue? Si vamos a recordar ese hecho, se va a tener resultados hasta el jueves y se va dando
una voltereta en el proceso tan exacto que el jueves ya estaba remontado. Óigame, es una cuestión tan calculada que vuelve a abrir heridas, vuelve a lo mismo. Ayer lo dije, lo he repetido varias veces, si hacemos historia para nada, seguramente solo por catarsis. Creo que el presidente y la ambición de quienes están ahí los hizo perder la cabeza. Si el resultado era a favor a Salvador Narrala, yo particularmente, estando en la posición de Juan Orlando, de cualquiera, yo hubiera dicho, denle en el poder. Tenemos la mayoría. Ese hombre está solo. Sería el presidente más solo en la historia de este país. No va a poder gobernar sin nosotros. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, tenemos el Congreso, tenemos el Ministerio Público, tenemos el Tribunal, tenemos todo. Tenemos el control de todo y tenemos la mayoría en el Congreso. Este presidente está solo, dejémoslo, necesita de nosotros. Lo hacen fracasar o lo hacen triunfar, o lo jalan a su lado y se vuelven a ir a un nuevo proceso electoral. Hasta hubiese convocado verdaderamente a una reelección, reformar la ley y volver al poder con inteligencia. Pero la ambición mata al hombre. La ambición hace cometer errores fatales. Y esos errores los tienen divididos a todos los hondureños. Sin duda. Fíjese que han hecho creer otra gran falacia en esto. Quienes creen que manejando los hilos a través de campañas publicitarias es vender la idea que desde afuera nos van a venir las soluciones. Eso no es cierto. Las soluciones a este problema nacional nos corresponde a nosotros. Fíjese, doctor, ahí vamos a ver, no sé hasta dónde discrepamos. Yo estoy 100% de acuerdo con usted que la solución nos corresponde a nosotros, que están esperando muchos sectores que la solución venga de afuera. Es bien real. ¿Y por qué es bien real, doctor? Porque la solución que nos corresponde a nosotros no tenemos una institucionalidad real capaz de hacer cumplir la ley. La institucionalidad está controlada en un solo poder. Y mientras eso esté así, aquí no hay garantía de nada. Por eso la solución para muchos están con ansia esperando un tuit de la Embajada Americana. Unos lo odian hoy y otros están deseando otro tuit, por favor, de la Embajada Americana. Esa es la realidad del país hoy. Eso es una verdad, pero le voy a decir algo sobre esto. Yo estoy de acuerdo en que esa percepción generalizada genera esperanzas en la gente. Pero también estoy claro que esa percepción puede recibir con beneplácito eso si nosotros como oposición, y me refiero a quienes disentimos del actual orden de cosas, estuviésemos organizados y no desmovilizados. ¿Usted cree que si aquellas movilizaciones de los indignados, cuando nos reuníamos aquí frente al Hospital Escuela y marchaban 50, 60 mil personas gritando las consignas que correspondían, no hacían temblar al gobierno? Esas movilizaciones dieron origen a la MASI. Esas movilizaciones dieron origen a esa unidad fiscal investigadora de la corrupción y la impunidad. Lo que hay que hacer es que no hay que perder ese sentido de presión, porque si no aquí, y usted lo ha dicho con toda claridad, aquí todos estamos en un estado de indefensión. Nadie está exento de cualquier cosa aquí en el país. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Y coincido en eso. La esperanza de que efectivamente venga ese mando desde el poder superior, fuera del país, que caiga aquí. Y ayer precisamente, que firmaron un documento en los Estados Unidos por parte del gobernante norteamericano don Donald Trump, en el cual se van a preparar en los próximos 6 meses los listados de los corruptos aquí en el país, en Guatemala y en El Salvador. Eso tiene preocupados a muchas personas. Fíjese que ahí estamos en el punto. ¿Por qué la gente está tan alegre? Yo creo que eso es lo único que Donald Trump ha puesto bien alegre y que todo el mundo lo está aplaudiendo en esta región. Digo en esta región porque incluye a Guatemala y El Salvador. ¿Por qué lo están aplaudiendo? Ahí estamos. ¿Por qué las soluciones, aunque nos corresponden a nosotros, tienen que venir de afuera? Porque la lista de corruptos, y cuando hablamos de corruptos no estamos hablando del que se robó 10,000 lempiras, 5,000, estamos hablando de millones. La corrupción que mantiene pobre el país, la corrupción en los grandes negocios, los grandes contratos, esos convenios fuertes que estremecen.
Aquí pueden meter una identidad o cuantas cosas para hacer negocios. Eso jamás, óigalo bien, no tengo ni siquiera temor a equivocarme. Jamás lo vamos a conocer en nuestro país. Eso tiene que venir de afuera. Por eso lo aplauden. Y en la misma situación está Guatemala, El Salvador. En nuestros países la institucionalidad es tan débil y cobarde a la vez, o comprometida, que esa lista de corruptos, si conocemos una lista fuerte de corruptos, va a venir de afuera, jamás de aquí. ¿Qué pasó con todos estos casos del narcotráfico? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde se destaparon? No los destapó la fiscalía de nuestro país, por favor. Todos lo sabemos. Salieron del New York Times, en publicaciones del New York Times, en declaraciones desde allá. Desde allá vinieron a estremecer lo que nunca se dijo aquí en el país. Ellos nos pusieron la agenda, ellos nos pusieron al descubierto y pusieron a la defensiva a la gente, pero en Honduras jamás iba a salir eso. Eso lo saben los gobiernos. No, lo saben todos. Tener un grupito que se ponen de acuerdo para silenciar, para callar, para distraer con temas. Eso lo saben, todos los gobiernos lo manejan. No va a ser la excepción, ni lo es la excepción. Esa es la verdad. Por eso es que con todo lo que haya sucedido, yo soy de los que apuesto a seguirle dando un voto de confianza a la MASI, con todo lo que ha sucedido. Un voto de confianza a esa unidad fiscal investigadora contra la corrupción y la impunidad, porque es lo único que realmente tenemos frente a la falta de institucionalidad. ¿Qué sería sano en consecuencia y como contrapartida ciudadana? Que igual los ciudadanos, indistintamente de nuestra condición y simpatías políticas o militancia, concurramos también a movilizarnos. Ahora, ayúdeme en algo. Usted dice a movilizarnos. En el sentido amplio de una movilización, usted citó los indignados. Y dijo usted, eso demostró que el gobierno es débil, que el gobierno lo puso a temblar. Algo así, el término. Lo voy a comentar. Producto de esas movilizaciones de los indignados, se recibió el respaldo de organismos internacionales para crear la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción en Honduras. Ese es un fruto que se tiene, que de repente no era el organismo que quisiéramos en su contexto e íntegramente lo que se pedía, pero es algo con el cual se ha empezado. Y la otra parte, perdóneme, pero la otra parte, doctor, usted tiene una, yo le digo la otra. Eso se logró con esa lucha. Y ese mismo movimiento, los indignados, nos permitió conocer el gobierno y conocer lo poco firmes que son los líderes de esos movimientos. ¿Dónde están la mayor parte de los indignados? ¿Dónde están los que motivaban eso? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué se puncharon si los problemas no han desaparecido? ¿Por qué se puncharon? ¿Dónde están viviendo algunos? Yo le voy a decir algo. Al margen de las aspiraciones que cada uno de ellos tenía, de la coyuntura que se ofreció, quiero llevarlo a la génesis de esto. Que estos muchachos hayan claudicado o que hayan cometido errores de conducción en el liderazgo nunca deslegitimó la autenticidad de la causa de los indignados. Y de la gente que lo siguió. Nunca. Y por eso le digo, esa indignación sigue estando ahí. Esa indignación sigue teniendo la misma connotación que el primer día. Lo demostró, ¿sabe qué lo demostró, doctor? Y ahí discúlpeme, es los transportistas. Este movimiento, los transportistas, demostró que mucha gente estaba con ellos porque está en contra del gobierno. Porque está en contra del gobierno, porque no acepta. O sea, buscaron en los transportistas que nunca entendieron que el dinero, la ambición, no les hizo ver que la gente se había refugiado en ellos como líderes, porque no hay dirigente obrera, porque no hay nada. Pensaron que ellos iban a ser sus nuevos portavoces. Primero no les creyeron y después creyeron que ellos iban a ser los líderes. Nunca entendieron eso, estos señores. Mire, yo tengo amigos, don Rodolfo, que jamás han dejado de salir un tan solo fin de semana cuando hay una protesta ciudadana. Y son de diferentes partidos políticos. Nos une una profunda amistad. Y me decían el otro día, hay que regresar nuevamente a movilizarse como ciudadanos, más allá de los cercos y las banderas
con que nos han entregado los partidos políticos. Más allá del cerco, hay una indignación ciudadana que padece este problema y que busca soluciones. Pero yo coincido con usted. La solución de los problemas debe hacerse abordando las cosas correctamente. Primero, resolver el tema que origina el fraude, resolver el tema de justicia contra los derechos humanos que se vivió, la muerte de más de 40 hondureños, hermanos nuestros, que efectivamente debe ser esclarecida y sobre todo juzgada y condenado a aquellos que cometieron esos abusos, porque eso sigue siendo un motivo esencial para mantener la indignación. 3 personas, aunque a muchos les moleste, aunque don Romeo Vázquez y otra gente estén pidiendo, hay 3 personas que son las llamadas a resolver el problema toral. En el demás entran todos. El actual presidente, que mueve a su partido y la gente que lo sigue, que también es bastante. El presidente de la República. Salvador Narrala, que tiene toda la gente que lo ha seguido en la historia y que tiene toda la juventud, que tiene a la mayor parte de la juventud, quiero decir, tiene la mayor parte de la juventud a su lado. Y don Manuel Zelaya Rosales, que tiene el otro punto de la población. Si los 3 están de acuerdo, no veo quién motive otra movilización. No hay quién. Si los 3 están de acuerdo, Narrala hace su partido, sigue su movimiento, el expresidente seguirá su lucha por el poder como sea, y don Juan como sea. Pero de ellos 3 depende. Todo lo demás es remiendo. Todo lo demás es perder el tiempo. Todo lo demás es relleno. Es relleno, es relleno. Estos 3 resuelven el problema. El problema comience con ellos. Señor Garafoli, tiene que sentarlos a ellos. Si ellos se ponen de acuerdo, aquí hay paz. Y de acuerdo, y la gente no va a haber paz con ellos si van a negociar al margen o prebendas personales. Soluciones que nos convenzan a todos. De eso se trata. Para mí, ahí está la base de todo esto. Yo considero que esa es una situación inmediata que hay que abordar. Doctor, se me terminó el tiempo, creo que es interesante. Como dijo usted, quiero recordar, él vino y me contó y lo relató públicamente el 5 de febrero. Estuvo aquí en el programa y no ha variado nada. Estamos en agosto y viene a hablar de lo mismo sin avanzar un punto. Espero no invitarlo en diciembre, que me diga usted, doctor, que este sería el tercer diálogo sin avanzar un punto y más estar en el mismo circo de siempre en Honduras. Muchísimas gracias, don Rodolfo. Quiero, para concluir, manifestar que yo soy optimista frente a las soluciones, pero que la descripción correcta de un problema ayuda a resolverlo de manera correcta también. Reiterarle al pueblo hondureño que la indignación sigue siendo igual, que los ciudadanos estamos en la obligación de restituir la institucionalidad del país, de defender este Estado en el cual hemos estado nosotros señalando la indefensión y sobre todo de no olvidarnos que efectivamente este país es nuestro. Así es. Gracias, doctor Concepción Ramos, por acompañarnos aquí en Doble Vía. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. América Debate presentó Doble Vía. La invitación está para que nos acompañe y pueda escuchar y visualizar nuevamente este programa en nuestras redes sociales. HRLP Radio América, la voz informativa del pueblo.